por las ciencias naturales y por el conocimiento de la botánica, sobre todo para fines médicos o medicinales en la Edad Media, ¿no? Principalmente asociadas al conocimiento de los conventos, que eran Herrat de Landsberg y la doctora de la Iglesia Hildegarda de Bingen. Pero vamos a dar un salto hasta el siglo XVII, donde pues, surge una figura de estas que llaman la atención, ¿no? a todas las generaciones. Y es la de una ilustradora y entomóloga alemana que se llamaba María Sibylla Merian. María era hija de un pintor y grabador alemán y aunque quedó huérfana muy joven, su madre se volvió a casar con otro pintor y fue él el que la animó desde muy pequeña a coger los pinceles y a continuar pues esta forma de vida familiar, ¿no? de la pintura. Y además ella pues desde muy joven también mostró interés por los insectos y por las mariposas y fue también su padrastro el que le animó a dibujarlas con detenimiento y detalladamente. Esto fue más allá de los dibujos de otros autores de la época que se limitaban a dibujarlos detalladamente, pero no tanto, sino que María Sibylla Merian intentaba dibujar estos insectos en sus propios hábitats con detalles anatómicos perfectos y también relacionados con las plantas de las cuales se alimentaban, ¿no? Ella se casó con un pintor también, lo que era habitual en el momento, ¿no? En el que la sociedad era muy gremial y que pues, se producían este tipo de matrimonios, y estableció un taller en Nuremberg donde enseñaba a mujeres a pintar y también se dedicaban a pintar sobre telas con fines decorativos, ¿no? De hecho, esta pintura sobre telas no se hacía solo, sus avances no eran solo respecto a lo bonito que eran sus flores o sus mariposas, sino que también desarrolló alguna técnica que la hacía más resistente a los lavados de estas telas, ¿no? Eran más duraderos sus dibujos, ¿no? Y también se utilizaron como fuente de inspiración para bordados. Uno de sus primeros libros era precisamente de diseños que luego podían traspasarse a una tela mediante un bordado. En el momento en el que estamos, en el momento histórico en el que estamos, el siglo XVII, finales del siglo XVII, se conocía muy poco sobre cómo se transformaban las larvas de los insectos en insectos, ¿no? De hecho, se pensaba en muchas ocasiones, ya pues desde la época de Aristóteles, que los insectos se producían por generación espontánea a partir de la materia en descomposición, pero ya se dio cuenta que de las orugas se procedían las mariposas y empezó a estudiar también este procedimiento. Aunque su primer libro fue únicamente de motivos florales, que lo publicó en el año 1675, el segundo, que es del 79, ya lleva por título La oruga, maravillosa transformación y extraña alimentación floral, y se representan, pues eso, como os decía, ¿no? Las diferentes etapas en la evolución de las orugas a mariposas y los tipos de plantas de las cuales se alimentaban los diferentes tipos de mariposas. Ella tuvo dos hijas que también se dedicaron a la pintura y después de divorciarse de su marido se trasladó a Holanda, ¿no? Y animada por la rica sociedad del país y por las colonias, pidió autorización y consiguió autorización y fondos para viajar a Surinam, la colonia holandesa, y ver cómo era la flora y la fauna de allí. Es uno de los primeros viajes exploradores científicos, ¿no? Porque lo habitual en ese momento era que los científicos recibiesen especímenes secos para estudiarlos, pero no verlos en su propio hábitat. Estuvo casi 2 años en Surinam y volvió a Holanda por culpa de la malaria que contrajo, y tardó 4 años en completar su obra más importante, que es La metamorfosis de los insectos de Surinam, que es pues una de estas que se ve por aquí, ¿no? Esta foto que se ve por aquí. Eso, pues la convirtió en una pintora muy reputada y su libro era un auténtico bestseller del siglo XVIII. Estos son algunos otros dibujos de los mismos libros. Veis que son fascinantes, ¿no? Con muchos detalles y muy bonitos, y hay que quedarnos con alguna frase como estas que decía ella, ¿no? Que la única aproximación fiable al estudio de los fenómenos naturales es a través de la observación. Damos un salto en el tiempo de aproximadamente medio siglo y nos vamos a Francia también, donde surge la figura de Jeanne Barré, que fue la primera exploradora moderna, si queréis, la primera mujer en dar la vuelta al mundo en barco.
claro, en el siglo XVIII esto lo hizo disfrazada de varón y lo hizo porque, bueno, ella cuando venía de una familia pobre y se había puesto a trabajar como asistente de un botánico. Este botánico se llamaba Philibert Commerson y a él le ofrecieron la posibilidad de hacer este viaje de exploración que estaba comandado por Luis de Bougainville. Bueno, por el medio, además de ser asistente, se había enamorado de él, mantenía una relación y entonces se disfrazó de varón para poder viajar con él. No está muy claro en qué momento la descubrieron, ¿no? Descubrieron su identidad femenina, pero sí que es verdad que ambos fueron pues, dejados a medio camino de la exploración. Fueron desembarcados en Tahití y, bueno, pues la salud de Commerson no era buena y se cree que muchas de las recopilaciones y descripciones de las plantas que habían hecho y que a día de hoy se consideran que las hizo Commerson, en realidad las habría hecho Jean Barret. Él falleció relativamente pronto y ella conservó el legado de Commerson y se casó con otro marinero para poder volver a Europa, donde volvió con más de 5.000 especies diferentes de plantas, entre ellas la planta trepadora que adorna tantísimas fachadas, ¿no? La bugambilia, que lleva este nombre precisamente porque se le pusieron Commerson y Jean Barret en honor del comandante de la exploración. Bueno, en su honor hay una cordillera en Plutón que lleva su nombre y hay una especie botánica en su honor también, que es relativamente reciente, a pesar de que pues existen alrededor de 70 especies que llevan el nombre de Commerson. Y en Francia también, y ligeramente, bueno, de un momento ligeramente posterior en el tiempo, tenemos otra figura importante, que es la de Jeanne de Villepré, que tampoco era una mujer acomodada, sino que era hija de un zapatero, y aprendió a leer y a escribir de forma autodidacta. Cuando se hizo un poco mayor, se trasladó a París a trabajar como costurera, y así entró en contacto con algunas de las personas importantes del momento, ¿no? Bueno, gracias a que estaba trabajando como costurera para personas importantes. Así fue como conoció a su marido, que era un comerciante irlandés, y se trasladaron a Sicilia, y en Sicilia despertó su interés por las ciencias naturales, ¿no? Exploró la isla a pie durante muchos años, recolectó conchas, mariposas, fósiles, minerales y escribió sobre la historia natural y cultural de la isla. Y además, este interés por el medio ambiente y por la vida marina le llevó a inventar algo que a nosotros nos parece muy obvio ahora, ¿no? Que es los acuarios para estudiar cómo los peces se comportan. Y de hecho, pues eso, inventó los acuarios, ¿no? Pero que además de inventarlos, encontró pues la posibilidad de observar la fauna marina incluso in situ, ¿no? Porque creó algunos acuarios que se podían sumergir y estudiarlos bajo el agua, y también los utilizó para repoblar peces en algunos ríos en los que habían pues prácticamente desaparecido. Uno de sus descubrimientos más importantes fue descubrir que el Nautilus, que es una especie de un molusco parecido a los pulpos, pero que tiene caparazón, en ese momento se pensaba que era como el cangrejo ermitaño, que ocupa conchas de otros animales, pero ella demostró que construía la suya propia. Y en España, en esa época, bueno, un poco después, estamos ya hablando del siglo XIX, surgen dos hermanas que son poquísimo conocidas en general, aunque en Aragón se las conoce un poco más porque ellas eran oriundas de Teruel, y son Blanca y Clotilde Catalán de Ocón. Estas dos jóvenes, bueno, estas sí que pertenecían a una familia acomodada, tuvieron acceso a libros y bueno, pues a profesores, ¿no? Y fue su madre la que las animó a observar la naturaleza y a explorar lo que las rodeaba, ¿no? Esto hizo que Blanca se dedicase a la botánica, mientras que Clotilde se dedicase a la entomología, pero ambas tenían pues además otros intereses literarios como escribir poesía, ¿no? Blanca es más reconocida, falleció muy joven y mantuvo contacto con algunos de los botánicos más importantes del momento.
Esto hizo que descubriese una especie que es endémica de la zona de Teruel, que se llama la saxífraga blanca, que también hay algunos ejemplares parecidos en la zona de Asturias, ¿no? Y del Cantábrico, esa zona así fría bueno, fresca y húmeda, y lleva este nombre en su honor, ¿no? La saxífraga blanca. La historia de Blanca Catalán de Cors se narra un poco de forma novelada en este libro de Claudia Casanova, que se llama Historia de una flor, que se cuenta un poco la historia, lo que pasa es que le cambian el nombre a la protagonista y en vez de llamarse Blanca se llama Alba, ¿no? Clotilde, como os decía, se interesó por la entomología y también describió pues, algunas especies endémicas del Valle de Cabo. Y en Estados Unidos, y cambiando de tercio, merece la pena conocer a Florence Bascom. Florence Bascom fue una de las primeras geólogas del continente americano, de hecho fue la segunda doctora en geología de Estados Unidos, aunque primero había estudiado arte y filosofía y luego ciencias. Y bueno, fue una de las primeras geólogas también admitidas en la Sociedad Geológica Americana, ¿no? Junto con Mary Emily Holmes, que fue la primera doctora en geología, pero que habían sido coetáneas. De hecho, Florence formó parte de la Sociedad Geológica Americana, pero además también formó parte del consejo, ¿no? Directivo de esta entidad, que llegó a ser vicepresidente. Una de sus mayores aportaciones fue demostrar que las rocas que se creían sedimentarias eran en realidad flujos de lava metamórfica, y esto le dio un reconocimiento muy importante en su momento y contribuyó también a poner en marcha una forma de entender la formación de las montañas más modernas. Su faceta como profesora es muy importante. De hecho, empezó a dar clases incluso antes de convertirse en doctora, y formó parte del Bryn Mawr College, que es un college americano exclusivamente femenino, en el que fundó el departamento de geología, por donde pasarían además muchas de las investigadoras importantes de las generaciones siguientes, y de lo que ella estaba especialmente orgullosa, ¿no? De saber que pues, algunas de sus discípulas eran reputados geólogos sin necesidad de que geólogo fuera exclusivamente un término femenino, ¿no? Y de hecho, pues, esto es una de sus declaraciones, ¿no? Siempre ha afirmado que no había mérito alguno en ser el único de su clase, sino que se sentía muy orgullosa de que algunos de los mejores trabajos de geología de ese momento estuvieran hechos por mujeres, y no por cualquier mujer, sino por sus chicas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y relacionada con la geología, solo unos años más joven, y en Inglaterra, tenemos una figura que, bueno, pues para los que tenemos cierta relación con el campo de los materiales de carbono, es una de las importantes, ¿no? Que es Mary Stopes. Mary era hija de un paleobotánico inglés y se graduó en el University College de Londres en geología y botánica en 1902. Esto ya no era muy habitual, pero no solo pues, se graduó en geología en ese año que os comentaba, sino que después se trasladó a la Universidad de Múnich para obtener un doctorado, siendo la primera mujer que conseguía un título de doctor en esta universidad, en Múnich, y además cuando volvió a Inglaterra, pues era la persona inglesa que tenía que era un doctor más joven, ¿no? Independientemente de que fuera hombre o mujer. Ella se incorporaría entonces a la Universidad de Manchester y pues sus intereses se dirigieron a la búsqueda de fósiles en materiales relacionados con el carbono, ¿no? Es así como empieza su interés por los materiales de carbono. Ya había trabajado algo con materiales de carbono y fósiles antes de hacer la tesis, pero retomó ahí su interés por ello, ¿no? En el camino de seguir rompiendo moldes, pues ella se fue a Japón con una beca, una ayuda postdoctoral, ¿no? Para investigar. En principios del siglo XX eran una actitud
absolutamente desconocida en general, lo de irse a otros sitios bueno, pues a profundizar en los conocimientos de los científicos, pero vamos, ya una mujer y a Japón era algo inaudito, ¿no? Ella se mantuvo su interés por el carbón durante toda su vida y además, bueno, pues no solo investigó en los fósiles, sino se dio cuenta que los materiales de carbono tenían características que los hacían diferentes y que podían en algunos casos tener importancia, ¿no? Y ella definió unos términos, lo que ahora se conoce como macerales de carbón, que es el nombre que le puso ella, y que en realidad son los distintos aspectos que se ven en el carbón al microscopio, ¿no? Si veis aquí esta parte de abajo, que tenemos una foto del microscopio de una pieza de carbón, hay unas zonas de gris normales, unas zonas blancas y unas zonas gris oscuro. Pues ella relacionó estas zonas con la presencia de distintas bueno, de distintos productos o de distintas partes de los árboles en los árboles originales y le dio nombre a cada uno. Y este sistema de clasificación, que como os decía, se llama maceral, un poco por analogía con los minerales de una roca, sigue vigente sin grandes variaciones en el día de hoy. Seguimos con la geología, pero cambiamos del carbón al centro de la Tierra, ¿no? Inge Lehmann fue una sismóloga danesa que se interesó por el estudio de los terremotos para saber cómo era el interior de nuestro planeta, ¿no? Y bueno, ella lo que descubrió es que el centro de la Tierra es un núcleo sólido, pero que hay una capa líquida alrededor de esta Tierra. Y esta zona en la que hay esta discontinuidad sólido-líquido se llama discontinuidad de Lehmann. Además, pues bueno, fue una mujer muy notable, ¿no? Porque de hecho su última aportación científica, su último artículo, lo escribió con 99 años y además su trabajo más importante lleva por título una única letra, ¿no? Que es C, que es precisamente donde habla de la transición de Lehmann. Bueno, como os podéis imaginar, sí que tuvo reconocimientos en su momento, ¿no? Le dieron la medalla William Bowie, que es la máxima distinción de la Unión Geofísica Americana. También es verdad que se la dieron en 1971, que ya era talludita la señora, ¿no? Pues daos cuenta que podía haberse muerto sin haber recibido la medalla y que desde hace unos años esta misma organización, la Unión Geofísica Americana, concede una medalla en su honor a contribuciones extraordinarias al conocimiento de la estructura de la Tierra, ¿no? Bueno, recibió varios doctorados honoríficos y también pues hay un asteroide y una especie de escarabajo que lleva su nombre. Y si volvemos a España, y hablando del trabajo de las oceánicas, tenemos que destacar la figura de Jimena Quirós, que fue la primera oceanógrafa española y la primera mujer que se embarcó en un buque oceanográfico español. Y hay que destacar que, bueno, pues que a veces en España se tienen adelantos que no se tienen en otros momentos, ¿no? Porque Jimena Quirós fue la primera mujer embarcada, como os decía, en un buque oceanográfico español y la primera mujer que se embarcó en uno inglés fue varios años después, varias décadas después, también otra española, Ángeles Alvariño, de la que hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Ella, bueno, pues había estudiado en Madrid, a pesar de que era almeriense, y vivió en la residencia de señoritas en una época dorada, ¿no? De la ciencia en España. Bueno, la residencia de señoritas era el equivalente femenino de la residencia de estudiantes del CSIC, donde pues coincidieron Lorca, Dalí y muchos otros personajes importantes de la época, ¿no? Bueno, y en el de señoritas pues pasaba lo mismo, que además de científicas había pintoras, filósofas, juristas y un montón de mujeres que fueron muy relevantes en los años siguientes. Ella, de hecho, en el Instituto Español de Oceanografía empezó a trabajar incluso antes de finalizar sus estudios, que terminó con premio extraordinario, y con 22 años se incorporó al IEO como, bueno, la primera mujer en obtener un puesto de funcionario allí, ¿no? La primera científica de la institución. Ella luego fue formándose en otros aspectos, ¿no? Viajando a París y a Colombia, estudiando principalmente cómo se comportan las masas de agua
de los océanos y de la atmósfera. Bueno, el problema que tuvo Jimena, entre comillas problema, ¿no? O los inconvenientes que tuvo su profesión, o no inconvenientes de su profesión, sino los inconvenientes de su vida asociados a su profesión, fue que ella se dedicó también a la política y formó parte del comité del Partido Republicano Radical Socialista, lo cual le costó su presencia en el IEO, ¿no? Fue represaliada, fue expulsada del IEO y se reincorporaría en el año 66, ya jubilada, tras un indulto, ¿no? Ella siempre estuvo luchando por esta readmisión, ¿no? Porque bueno, se había dedicado a la enseñanza después, pero no había abandonado en ningún momento esta ilusión de reincorporarse al IEO. Coetánea de Jimena Quinault es la francesa Anita Conti, que, bueno, pues además de descubrir especies de peces y trabajar con pescadores sobre cómo se explotaban los caladeros y cómo era mejor hacer la captura, pues empezó a analizar los aspectos medioambientales de la pesca industrial, ¿no? Viendo cómo la pesca masiva podía producir problemas en los ecosistemas y cómo era necesario implantar políticas de conservación de la biodiversidad. Y bueno, pues esto la hizo escribir algunas obras de divulgación más que de ciencia, como la que se nombra aquí, ¿no? El Océan L'Homme, que denunciaba la situación de los mares, ¿no? Y bueno, dedicaría muchos esfuerzos a impartir conferencias y mentalizar a la gente de la necesidad de proteger nuestros océanos y de que el impacto humano fuera lo menor posible. Y siguiendo con la protección del medio ambiente, bueno, esta es una de las imágenes con la que Google homenajea, ¿no?, a personas importantes, y esta es la que le dedicó Anita Conti. Y como os decía, bueno, siguiendo con esta idea de protección del medio ambiente, en el caso de la bióloga americana Rachel Carson es muy significativo, ¿no? Y además, en cierto modo, también está relacionado con la pesca o con el mar. Ella, bueno, estudió biología, pero pues prácticamente toda su vida se dedicó a la comunicación de la ciencia. También, o sea, le gustaba escribir desde muy pequeña y por eso pues, bueno, se dedicó a escribir guiones para programas de divulgación en la radio sobre el mar, y estudiando bueno, los valores de la Oficina de Pesca de Estados Unidos, que era su empleador, y viendo cómo iban variando durante el tiempo, se dio cuenta pues, de que había algunos números que hacían llamar nuestra atención, ¿no? Pues como en algunos sitios el número de aves relacionadas con marismas o con cosas así estaba disminuyendo, y publicó un libro muy famoso que se llama Primavera Silenciosa, en la que nos conciencia sobre los peligros de algunos insecticidas, ¿no? Insecticidas que eran muy utilizados en su momento, como el DDT, y que demostraron que eran muy tóxicos para el medio ambiente, en el sentido de que eran tan eficaces evitando la proliferación de insectos, que hacía que la supervivencia de otras especies estuvieran en entredicho, ¿no? Precisamente porque no tenía estos insectos para alimentarse. Vamos a poner un vídeo muy cortito de la Universidad de Navarra sobre Rachel Carson. Teresa, tienes que compartir el audio también del vídeo, si no, no lo oímos, lo vemos. Debería estar. Bueno, le había dado, por lo menos alguna de las veces. A ver. Vale.
Rachel Louise Carson nació el 27 de mayo de 1907 en Springdale, Pensilvania, y vivió en la granja de su familia. Fue una gran aficionada a la lectura y con solo 11 años publicó su primer libro. Estudió biología y quiso realizar el doctorado, pero por problemas económicos tuvo que ponerse a trabajar. Entró en el Servicio de Pesca y Vida Silvestre del gobierno. Su primer empleo consistía en escribir guiones educativos para un programa de radio. Consiguió el puesto por oposición con el número 1. Su función era revisar los trabajos de investigación y redactar resúmenes para folletos que se hacían llegar al gran público en general. Llegó a ser nombrada editora en jefe de todas las publicaciones del Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Al mismo tiempo, comenzó a publicar artículos sobre la naturaleza y el mar en varios periódicos. En 1941 publicó su primer libro, Under the Wind, con buenas críticas pero pocas ventas. 10 años después tomó la decisión de dejar su trabajo y dedicarse a escribir a tiempo completo. Sus 2 nuevos libros fueron todo un éxito. Rachel Carson empezó a investigar sobre el DDT y sus efectos e inició la preparación de su siguiente libro, Primavera Silenciosa. El DDT era un insecticida de uso doméstico y agrícola y se fumigaban cientos de miles de hectáreas sin ningún tipo de control. Los beneficios del DDT eran bien conocidos por el gran público, pero poca gente conocía sus problemas. El DDT se acumula en otras especies con efectos tóxicos que también acaban por extinguirse. Para Carson, sin darnos cuenta, llegaremos a nuestra particular primavera silenciosa. Carson fue duramente atacada por algunos sectores de la industria química. Se intentó impedir su edición y personalmente tuvo que aguantar insultos y calumnias. Se le criticó que su libro provocó la prohibición del DDT, lo que generó un aumento de los casos de malaria. Carson nunca se opuso a la utilización de insecticidas para el control de enfermedades infecciosas, pero sí que pidió más vigilancia en su uso. Rachel Carson fue diagnosticada de cáncer de mama y murió 2 años después de la publicación de la obra. Fue premiada a título póstumo con la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter. Y la revista Time situó a Carson entre las 100 personalidades más influyentes del siglo XX. Rachel Carson fue una mujer pionera al popularizar que nuestra especie no es dueña de la naturaleza, sino parte de ella como cualquier otro ser vivo. Su libro Primavera Silenciosa ha sido considerado uno de los que más han influido en la cultura, la sociedad y la política norteamericana. Rachel Carson llevó a un nivel sin precedentes la preocupación sobre el medio ambiente en la conciencia colectiva de la población. Bien. Pues continuamos, a ver, por donde lo habíamos dejado. No sé por qué. Vamos fatal de tiempo, pero eso es culpa mía nada más. Porque además es que no hago más que encontrarme con mujeres de vidas interesantes que contar, ¿no? Como es esta Alice Bray, que es la señora Bicho, y que bueno, voy a ir aligerando porque si no estamos aquí esta mañana, ¿no? Pero bueno, a ella le gustaron siempre los insectos, en casa también le ponían ciertas facilidades y acabó trabajando para el Museo de Historia Natural de Nueva York, y esta pasión por los bichos la trasladó a todo el museo, ¿no? De hecho, pues se dedicó a crear maquetas a tamaño gigante de los insectos para que fueran atrayentes para, sobre todo para los chicos. Llevaba terrarios a las clases y cuando descubrió el origami fue una revolución, ¿no? Se dedicó a crear estos insectos en origami y desde los años 70 todos los años ponen un árbol de Navidad en el Museo de Historia Natural de Nueva York, que se decora con figuras de origami y bueno, que es una actividad de las más chulas que hacen todos los años, ¿no? Y que ahora pues los niños participan creando alguna de las alrededor de 3.000 figuras que ponen en el árbol todos los años, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Por ejemplo, algunos especialistas en origami diseñaron una mariposa con su nombre. Y volviendo a España, pues teníamos a Ángeles Alvariño, de la que os hablé antes, que es una de las oceanógrafas más reconocidas, aunque la mayor parte de su carrera la llevó a cabo en Estados Unidos, ¿no? También, bueno,
eso ayuda desde el punto de vista que la obtención de financiación y el apoyo que tiene la ciencia en Estados Unidos pues no es la misma que tenemos aquí, y menos pues cuando Ángeles estaba desarrollando su carrera en plenos años 60, ¿no? Como os decía antes, fue la primera mujer investigadora a bordo de un barco científico inglés y descubrió 22 especies marinas diferentes, muchas de las cuales llevan su nombre, ¿no? Los gallegos están haciendo muy bien esta parte de recuperación de las figuras científicas femeninas. En el año 2015 el Día de la Ciencia Galega fue en su honor y también hay un buque oceanográfico del IEO que es el más avanzado de su flota, que lleva el nombre de Ángeles Alvariño. Ahora está prevista la construcción de uno nuevo y quieren que lleve el nombre de Jimena Quiroz, a ver si se les arregla. Y bueno, es que si os cuento todas no me va a dar tiempo a contaros las que quiero contaros, así que os voy a saltarme a Marizar, que estudiaba la dorsal oceánica, también poco creída por sus coetáneos y por sus colegas. Y vamos a volver a las españolas, ¿no? Hablando de Carmina Virgili, que además tiene vinculación con Asturias porque fue catedrática en la Universidad de Oviedo. Había estudiado en Barcelona Magisterio de Ciencias Naturales y había hecho la tesis doctoral también en la Universidad de Barcelona, pero luego se trasladó aquí a la Universidad de Oviedo con una cátedra en el año 63. Fue la primera catedrática de la Universidad de Oviedo y la tercera de España. De Oviedo se trasladaría a la Universidad Complutense de Madrid y allí pues emprendería una carrera bastante importante tanto en puestos de gestión, ¿no? Fue decana de la Facultad de Ciencias Geológicas y Secretaría de Estado de Investigación, ¿no? Pues tiene varios premios diferentes, incluyendo la Cruz de Sant Jordi, que es el premio catalán de mayor importancia. Y esta es otra oceanógrafa, en este caso no pertenecía al Instituto Español de Oceanografía, sino al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es decir, al mismo organismo al que pertenezco yo, y es Josefina Castelví o Pepita Castelví, que se la conoce por sus estudios de microbiología marina, pero fundamentalmente por haber sido la primera mujer en dirigir la base antártica Juan Carlos I, y bueno, más que la primera mujer, es que fue la primera directora, sin más, ¿no? La base antártica se instauró en 1988 y fue la primera persona que la dirigió. Ella llegó a la Antártida de la mano de otro oceanógrafo, que es Antoni Ballester, que llevaba años trabajando porque España pusiese una base científica en la Antártida con bastante poco éxito, pero cuando se firmó el Tratado de la Antártida para poder pues, realizar, bueno, un poco pensando que en algún momento a lo mejor se podían explotar, ¿no? Recursos en la Antártida, solo podían firmar este tratado, suscribir este tratado los países que tuviesen una base científica en la Antártida. Fue en ese momento cuando se decidió instalar la base española. La iba a dirigir este señor, Antoni Ballester, pero sufrió un ictus poco antes de que fuera realidad, y fue Pepita Castelví y su colaboradora más cercana la que emprendió la tarea de trasladar todo el equipamiento y todos los módulos de la base y ponerla en funcionamiento. Bueno, mola, ¿no? Porque al final la contribución a la ciencia española desde la Antártida ha sido muy importante, pero además tenemos su historia de la persona. Ella escribió un libro que no es fácil de conseguir, que se llama Yo he vivido en la Antártida, pero además, años después de retirarse, yo creo que este documental es de 2009, me parece, o de 2008, cuando ya pensaba que jamás volvería a ver el hielo de la Antártida, pues formó parte de un documental en el que regresó, ¿no? Como veis, pues convertida en una señora mayor, pero todavía en forma. ¿Os acordáis que el otro día os dije que el documental de Lady Newton estaba en Filmin? Bueno, pues he descubierto que no solo está en Filmin, sino que está en eFilm. Y diréis, ¿y qué es eFilm? Pues eFilm es una plataforma de las bibliotecas asturianas. Y además vosotros en Gijón lo tenéis bastante sencillo porque os vale la tarjeta ciudadana. Esto más que nada os lo dejo puesto en la presentación para que lo podáis mirar, ¿no?
Bueno, con el carnet de la biblioteca y la contraseña, que la que es por defecto es el DNI sin la letra, podéis entrar en la página web y verlo online, este documental y muchísimos otros, y pelis y cosas así, gratis, absolutamente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahora que tenemos que estar en casa, siempre es bueno tener alternativas como esta. Ya os digo que el documental de Evita Castelví merece muchísimo la pena, y de hecho yo es uno de los que tengo siempre en la retaguardia, diciendo, bueno, si alguna clase no la podemos hacer de alguna forma, pues o hay que recuperarla, lo hacemos con alguna actividad relacionada con esto, porque, bueno, la verdad que cuenta toda la historia de cómo se puso en marcha la base, y es muy chula conocerla, ¿no? Y conocerla contada en primera persona. Seguimos con, bueno, ya dice esto, ¿no? Que en los hielos de la Antártida está escrita la historia del planeta, y eso, pues, lo que te decía al final es que la Antártida, que les parece un lugar tan lejano, no deja de estar afectada por todos los sucesos que ocurren en el resto del planeta, y que cada capa de hielo correspondiente a un año pues nos permite ver también cómo fueron los años precedentes, ¿no? Y no es española, pero como tiene el premio Princesa de Asturias, parece que es un poco más nuestra. Tenemos a Silvia Erl. Silvia Erl no tiene el premio de investigación de ciencia, tiene el premio de la Concordia por su trabajo a favor de los maoris, ¿no? Bueno, pues, hizo un montón de inmersiones. De hecho, veis aquí abajo que esta ya es de bastante mayor, ¿no? Y sigue haciéndolo, de hecho sigue buceando para estudiar el fondo marino. Es exploradora de la National Geographic y bueno, pues ha hecho un esfuerzo muy grande también en trasladarnos cómo debemos proteger el planeta. Como os decía, le dieron el premio Princesa de Asturias de la Concordia. En el material que os he subido hace un rato, aparte de dejaros la presentación esta, os he dejado un enlace a una lista de reproducción de vídeos en la que está el discurso que ella pronunció en esta entrega de premios, que está subtitulado al español y que también merece muchísimo la pena, ¿no? Que no me da tiempo a poner la acción que tenía de vida. Pero bueno, lo quiero resumir en esta frase. Cuando era niña, nadie había estado en la luna o bajado a las zonas más profundas del océano. Era raro ver mujeres como científicas, ingenieras, capitanas de barco, pilotos de aeronave, líderes de empresa o de países. Algunos me dijeron que como mujer no debería aspirar a ser científica o exploradora. Pero hay una diferencia entre no debería y no podría. Así que me convertí en científica y exploradora de todos modos. Silvia Erl es del año 35, ¿vale? Y como les decía, pues esto es de hace un par de años y todavía está en bastante buena forma. Así que aspiremos todos a llegar a sus años en estas buenas condiciones, ¿no? A Lynn Margulis me lo voy a cargar porque puede contarse aquí pues la parte de ciencias de la salud y no me da tiempo. Y tenemos aquí a Wangari Maathai, que es una premio Nobel africana, que fue premio Nobel de la Paz, pero fue premio Nobel de la Paz por su contribución al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente, ¿no? Ella fundó un movimiento ecologista que pretendía, en cierto modo, arraigar a las mujeres a la tierra, al terreno, proteger el bosque y, por una parte, darles herramientas a las mujeres para que pudieran establecer negocios o formas de sostenimiento que fuesen compatibles con el medio ambiente, ¿no? Y que lo protegiesen y que fuesen a la vez enriquecedoras para ella, ¿no? O sea, esa doble vertiente, promover el estado de la mujer y revertir la degradación medioambiental. Bueno, fue la primera doctora, la primera mujer de África que tuvo un doctorado, ¿no? Ella había estado estudiando también en Estados Unidos y, bueno, pues fue una mujer muy reconocida en África, ¿no? Y hay que transmitir un poco la idea de actuar a pequeña escala para que luego tenga repercusión a gran escala. Hay un montón de vídeos también en el que ella cuenta su historia y esta es un poco su filosofía, ¿no? Que cuando plantamos árboles, plantamos semillas para la paz y la esperanza. Susan Solomon me la voy a saltar también, porque ya tendríamos que acabar. Y acabo con las dos últimas de esta charla, que son las mujeres que recibieron el premio Princesa de Asturias el año pasado, de investigación científica y técnica, que son Joan Cori y Sandra Díaz, una americana y una argentina, pero las dos relacionadas con las plantas, ¿no? Joan Cori está desarrollando plantas modificadas genéticamente
que nos ayuden a reducir la concentración de CO2 en el ambiente, bueno, pues, a tener un aire más limpio. Y Sandra Díaz estudia el impacto del cambio global sobre la biodiversidad, un poco pues cómo nuestros hábitos, nuestras decisiones acaban modificando, afectando, ¿no?, a la biodiversidad. El discurso de Sandra Díaz del año pasado también es fantástico y también os recomiendo que lo veáis, dura 7 minutos o una cosa así y os lo he dejado de cara. Bueno, os he puesto a Geli, ¿no?, que es vuestra directora del PUMUGO, porque también hay que tener referentes cercanos. Ella es geóloga también, especialista en cristalografía, y participa en un montón de actividades de divulgación, y me ha parecido bonito ir añadiendo a personas cercanas, ¿no?, y que tenemos accesibles, que me consta que ella se preocupa porque vosotros os encontréis bien en el programa y porque sea gratificante para vosotros, y a nosotros como profesores también nos cuida bastante bien, así que bueno, un pequeño homenaje. Y acabamos con la frase de Rachel Carson: aquellos que contemplan la belleza de la tierra encuentran fuerzas que durarán para siempre. Y así, con la belleza de la tierra, encontraremos fuerzas para vencer esta situación, y nos vemos la próxima semana y a ver si mejor que esta, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Voy a ver si dejo de... Gracias a ti. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o algo. Gracias. No, No, muy bien. Gracias. Hasta el jueves. Hasta